El daño del amor sin corrección. David tuvo múltiples esposas y éstas le dieron muchos hijos. Hemos hablado de Mical, la cual no tuvo hijos, y de Abigail, madre de Kileab o Daniel. Pero también fueron sus esposas Ahinoam, madre de Amnón, Maaca, madre de Absalón, Agit, madre de Adonías, Abital, madre de Cefatías, Egla, madre de Itream, Betsabé, madre de Simea, Sobad, Natán y Salomón. Tuvo también otras esposas David, de las cuales tuvo 9 hijos, y además tuvo concubinas con las que tuvo muchos hijos más. David fue un buen hombre y un buen rey. No podemos decir que fuera mal esposo y padre, porque vemos en múltiples ocasiones que se preocupaba mucho por los suyos y los amaba. Mas vemos que aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, que reconocía sus errores y se arrepentía de sus pecados, que buscaba honrar a Dios con su trato hacia el prójimo y que quería hacer la voluntad de Dios, tuvo varias situaciones muy tristes con sus hijos. Vemos que David amaba a sus hijos tanto que no los amonestaba lo suficiente. Podemos leer la historia del pecado de Amnón hacia Tamar en 2 de Samuel 13. Me produce malestar y no me detendré en ella, pero vemos que el hijo mayor de David pecó abusando sexualmente de su hermana y despreciándola después. Al oír esto, el rey David se enojó mucho por lo ocurrido, pero no se nos dice que hiciera nada al respecto. Absalón, hermano de ambos, tras descubrir lo que había ocurrido, ideó un plan para matar a Amnón su hermano, para vengar a su hermana Tamar, y huyó para esconderse de su padre. Esto trajo inestabilidad en la familia y gran dolor. Nos dice la Biblia que David lloró la ausencia de Absalón. Y Joab, el general del ejército de David, intercedió para que Absalón pudiera volver a Jerusalén. Así que David lo dejó volver a Jerusalén, pero no lo recibió en su casa. Al cabo de 2 años, Absalón consiguió que el rey lo recibiera en palacio, y a los 4 años de haber llegado a Jerusalén, tiempo durante el cual Absalón había estado traicionando al rey buscando el favor del pueblo para sí mismo, Absalón pidió permiso para subir a Hebrón a dar tributo a Jehová. Se le fue concedido el permiso, mas vemos que Absalón tenía un plan para proclamarse rey en Hebrón. Y un mensajero vino a David diciendo: «El corazón de todo Israel se va tras Absalón». Absalón se sublevó contra su padre y David tuvo que salir con toda su familia de Jerusalén porque su propio hijo bajaba a tomar la ciudad y el trono. El capítulo 15 es un capítulo muy triste, en el que vemos al rey huyendo de la ciudad de David para no ser muerto a manos de su propio hijo. Y así encontramos a David con sus hombres y su familia subiendo por el monte de los Olivos, dejando Jerusalén atrás, con la certeza de que si Dios quería que volviese, volvería y vería el arca del tabernáculo de nuevo. Y David subió la cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. 2 de Samuel 15:30. No solo entró Absalón a Jerusalén para quitarle el trono a su padre, sino que nos cuenta el capítulo 16 que se acostó con las 10 concubinas que su padre había dejado al cargo de la casa real en Jerusalén. Absalón era el 3er hijo de David, y su madre fue Maaca, princesa de Gesur. Es triste ver que pensaba matar a su padre para proclamarse a sí mismo rey. Mas David muestra el amor de un padre a su hijo. Nos dice el texto que el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: «Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón». Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Nos cuenta el libro de Samuel que durante la batalla, Absalón quedó colgado por sus largos cabellos en una encina,
y un soldado fiel y obediente que lo vio no consintió en hacerle daño, siguiendo las instrucciones del rey. Cuando Joab, el general del ejército, le preguntó por qué no lo había matado, el hombre dijo a Joab: «Aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón». Mas Joab, cruel hombre de guerra que era, y mirando tan solo por los intereses de la corona, fue e hirió a muerte a Absalón, cuando éste aún colgaba de la encina. Cuando Ahimaas fue a dar noticia de la batalla, el rey dijo: «¿El joven Absalón está bien?». El rey seguía amando a su hijo y se preocupaba por su bienestar. Al recibir noticia de que Absalón había muerto, nos dice el libro que entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío». Absalón no fue el único que quiso tomar el trono de Israel antes de tiempo. Vemos que Adonías, el cuarto hijo del rey David, años después, cuando el rey David ya estaba anciano y postrado en cama, planeó usurpar el trono, sabiendo que el reino sería otorgado a su hermano Salomón, hijo de Betsabé, la cual fue mujer de Urías. Resulta que el texto explica que David nunca había reñido ni disciplinado a Adonías. Nos dice Primera de Reyes 1:6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: «¿Por qué haces así?». Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Adonías tenía a su favor a Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales le ayudaban. Mas el profeta Natán intervino junto a Betsabé, los cuales hablaron con David para avisarlo del complot para usurpar el trono. Salomón, al ser declarado rey legítimo de Israel, eligió perdonar la vida de su hermano, acabando así la violencia que estaba ocurriendo en la familia real. Vemos así que David sufría mucho por sus hijos, mas no vemos que los disciplinara. Se nos dice expresamente en Primera de Reyes 1:6 que nunca había confrontado a Adonías para amonestarle por su comportamiento. Y vemos en la situación con Amnón y Absalón que no tuvo comunicación con sus hijos para instruirlos y disciplinarlos. Podemos decir que David no amonestó por amor, mas Dios pide que mostremos el amor hacia nuestros hijos amonestándolos y disciplinándolos y enseñándolos. El Proverbio 13:24 de Salomón nos enseña que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y Proverbios 27:5 dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Por muy difícil que sea corregir a los preciosos hijos que Dios te ha dado, la reprensión temprana ahorrará multitud de lágrimas a ti y a ellos. Que Dios nos ayude a instruir y corregir en amor por el bien de nuestras familias. Estás escuchando Reflejos de su Gloria, un programa que tiene como objetivo compartir las enseñanzas de las Escrituras, celebrando la gloria de Dios al conocerle más y mejor. Te animo a indagar conmigo, comenzando con un viaje a través de la Biblia, viendo no solamente la historia, sino descubriendo a la persona del Mesías, reflejada en las páginas de las Escrituras de principio a fin.